buenos días, tardes, noches o la hora que sea que estemos viendo este video. Hoy vamos a ver una guía breve de citación APA. El primer punto del que vamos a hablar son las fuentes. Hasta la sexta edición, que era la 2018, se aceptaban solamente dos, que era Times New Roman en 12 puntos y Arial en 12 puntos. Para esta séptima edición, que se está usando en este momento, que es la 2019, se aceptan 5. El Times New Roman con 12 puntos, el Georgia con 11, Calibri con 11, Arial con 11 y Lucida Sans Unicode con 10 puntos. El segundo punto que vamos a retomar es la forma de citar libros, etc. Primero vamos a comenzar poniendo el apellido del autor, una coma, el nombre del autor, punto y entre paréntesis el año en el que fue escrito lo que estemos referenciando. Punto. Después el título y entre paréntesis el número de la edición, un punto y al final la editorial. Como podemos observar en el cuadro que está en pantalla, antes teníamos que poner la ciudad en donde estaba la casa editorial, pero ya no es necesario. Así vamos a estar dando ejemplos en todo el video, cómo era antes, cómo es ahora. En el caso de publicaciones digitales, se va a citar poniendo apellido, coma, el nombre, punto, entre paréntesis, la fecha en la que descargamos el archivo, lo encontramos, etc. Un punto, el título de la publicación, punto, el nombre del sitio del cual descargamos y al final, después de un punto, el URL, es decir, la dirección electrónica. El punto 4 de esta guía habla del objeto identificador digital, es decir, la forma de identificar un objeto digital, por ejemplo, un artículo electrónico, una revista, un capítulo de un libro electrónico, etc. Esto sí, sin importar su URL, porque esta sí puede cambiar. Cuando vayamos a hacer una citación por medio del DOI, que es el identificador, se va a citar de la siguiente forma: apellido, coma, nombre del autor, punto, fecha de recuperación, es decir, en la que obtuvimos la información, entre paréntesis, punto, título del artículo, punto, nombre de la publicación periódica, es decir, el nombre de la revista, el volumen con su número entre paréntesis, coma, el número de la página que estamos citando, punto y https://doi.org diagonal y el número de DOI correspondiente a la publicación que estemos citando. Si vamos a citar algún libro que tengamos de forma electrónica, ya no es necesario poner el formato, la plataforma o el dispositivo en el que fue descargado. Es decir, antes si descargábamos un libro en ebook, teníamos que poner que lo habíamos descargado ahí. Ahora ya no. Basta con el apellido, coma, el nombre del autor, punto, entre paréntesis, el año de publicación, punto, el título del libro, punto, editorial, punto, y ahí sí ponemos solamente el URL de donde lo descargamos. El siguiente cambio, que sería el sexto, es algo importante para los que estamos comenzando a acostumbrarnos a utilizar el formato APA. ¿Por qué? Antes, si ya conocían un poco el modelo, lo máximo a mencionar eran 7 autores. Ahora el nuevo máximo son 20. Es decir, si tenemos 20 autores como máximo o 19, escribimos apellido, punto, el nombre en forma de inicial obviamente y de todos. Y ya ponemos todos los datos de referencia, el nombre del libro, etc. En caso el artículo o el libro fuera elaborado por más de 21 personas, pues se incluyen los datos de los primeros 19 y ponemos 3 puntos. Y de ahí ponemos el dato del último autor sin agregar "y" antes del último autor. Otro aspecto importante, la cita en el texto para trabajos con 3 o más autores ahorita se puede acortar desde la primera vez que lo utilizamos con el et al. ¿A qué me refiero? Cuando citamos a más de 3 autores, en APA nos obligaba antes a escribir los apellidos de los primeros 3, 4, incluso 5 autores y poníamos coma y el año en el que había sido elaborado.
Aclaro que esto solo pasaba pues la primerita vez que mencionabas ese autor, ese libro o alguna cita de esa edición. Si teníamos que seguir citando o recurriendo a ese libro o a esos autores, las siguientes ocasiones poníamos al primer autor y luego escribíamos et al y ya el año en el que se había escrito el libro. Lo bueno es que ahorita podemos, desde la primera vez que utilizamos una referencia de un libro, podemos escribir el primer autor, et al, y ya coma y el año. Obviamente no nos podemos olvidar que cuando citemos tenemos que poner los datos de los autores y el año entre paréntesis. Ahorita vamos a comenzar a ver los últimos 2 puntos, pero son unos de los más importantes. ¿Por qué? Porque son la entrada y la salida de nuestros trabajos. ¿A qué me refiero? Vamos a ver lo que es una portada de un trabajo académico con cita en APA. En orden jerárquico, lo primero que tiene que ir hasta arriba y del lado derecho es el número de página, seguido del título del documento, es decir, por ejemplo, ahorita puse citar en APA, un proceso sencillo. De ahí tenemos que saber quién lo escribió, es decir, el autor. Cuando se realizan investigaciones, somos nosotros. El siguiente es la afiliación, es decir, escuela, centro de trabajos, centro de investigación, etc. De ahí vamos a escribir el curso, semestre, año, grado, grupo, todo eso. El profesor al que se le va a entregar, al coordinador, al revisor, etc. Y por último, la fecha de entrega. Bueno, por último, pero de hecho no es lo menos importante, sino todo lo contrario, es nuestra lista de referencias. La lista de referencias se elabora justo al terminar el texto, pero antes de las tablas, figuras y apéndices. La hoja se debe de titular como referencias, la primera letra con mayúsculas y todo en negritas y el texto centrado. La lista de referencias completa debe tener un interlineado a doble espacio y todas las referencias deben de tener una sangría de 0.5 pulgadas, es decir, 1.27 centímetros a partir de la segunda línea o renglón. Todo el trabajo citado en el texto tiene que estar citado en una lista de referencias y viceversa. Las referencias deben de estar organizadas en orden alfabético y los URL deben estar habilitados como hipervínculos para poder darles clic e ir directo a la fuente citada.